¿Cree que los periodistas en Colombia tienen derecho a comunicar libremente? Sí, Pues la verdad es que sí, claro, deberían tener derecho a la misma, porque es un medio público y todos tenemos derecho a saber la verdad. sí, creo que tienen ese derecho. Sí, por supuesto, todos tienen derecho. El derecho a comunicar se entiende como las posibilidades de diálogo social, participación y pluralismo en el marco democrático y cultural de nuestras sociedades, desde la creación de un nuevo orden social. El derecho a comunicarse se condensa en 3 libertades básicas, como lo son de prensa, expresión e información. Las comprenderemos un poco más con algunos grandes periodistas que palparon en carne propia la vulneración de estos derechos. Hagamos un recuento ¡En la historia! Guillermo Cano. El periodismo, a pesar de la tenaza económica y la concentración y el monopolio de los medios de comunicación en Colombia. Guillermo Cano, tercer director del Espectador, fue un guía y el maestro de toda una generación que recibió de él no solo la formación profesional, sino que los principios éticos que defendió a lo largo de su vida y de su carrera como periodista. Su rectitud a toda prueba jamás hizo concesiones. La defensa vertical de sus principios le ocasionó dificultades al periódico y hasta le costó la vida. Además de las batallas que tuvieron que librar los periodistas del Espectador y Guillermo Cano contra la censura, una de las más fuertes en defensa de su autonomía fue la librada contra el grupo económico Gran Colombiano, a cargo del presidente Jaime Michelsen Uribe, quien tenía vínculos con la clase política y con la élite empresarial del momento. El Espectador, en publicaciones que realizó en 1982, puso al descubierto irregularidades del emporio económico a través de fondos de inversión y de autopréstamo de los miembros del grupo con recursos de los ahorradores. De modo que el grupo termina ganando las grandes sumas de dinero y los inversionistas terminan perdiendo. Pero lo importante es analizar cómo El Espectador fue el único diario que se hizo vocero de los ahorradores lesionados y el único que clamó porque se hiciera justicia y se enfrentó sin ambajes ni medias tintas a Jaime Michelsen. Caso diferente a otros medios que aceptaron los chantajes de este presidente y no tuvieron la autonomía para expresarse libremente. Jaime Garzón, el periodista, a pesar del asedio de la censura y la violencia. Caso parecido fue el de Jaime Garzón, quien fue asesinado el 13 de agosto de 1999. Este hombre pionero del humor político en la televisión colombiana, mediático, público, expuesto y excesivo en su crítica humorística. Todo un caricaturista más allá del pincel. Logró permanecer en sus personajes icónicos de la población colombiana. El preferido por él y por todos, Humberto de la Calle, el embolador, que con su risa y la burla fue herramienta en su periodismo para evadir las censuras y la represión violenta, convirtiendo a la caricatura en su mayor nivel de la crítica. Es decir, el humor para Jaime Garzón era lo único que podía romper el silencio y la autocensura predominante en el régimen comunitario colombiano. Él sabía muy bien que el humor, la sátira y la ironía de la caricatura no choca de frente, no es lineal, sino que sugiere, insinúa, pero ojo, da una clara visión de la realidad. Gonzalo Guillén, nacido el 3 de julio de 1952, periodista, investigador y escritor, nos habla de la profesionalización del periodismo como la creación de un campo de acción específico.
Esto implica establecer su autonomía con respecto a otros campos. Se han desarrollado en dos esferas específicas, como lo son la formación de identidad propia y la ética profesional, mencionando así tres aspectos importantes a lo largo de su aporte en la lectura, que son las siguientes. Primero, la lucha por la acción a la información pública. Segundo, el periodismo investigativo. Y por último, la profesionalización del periodismo y la seguridad. El primero de estos tres aspectos nos dice que ha sido una de las grandes barreras que ha tenido que sortear el periodismo, puesto que su desarrollo se ve obstaculizado por la reserva ilegal de los archivos públicos. En el 2004, el proyecto Antonio Nariño desarrolló una investigación acerca del papel de las fuentes oficiales, en las cuales se centró en el conflicto armado, arrojando los siguientes resultados: ocultamiento de información, jerarquización de los medios, filtración de información, presión, censura e intimidación. El segundo nos dice que Guillén, en coincidencia con Samper, afirman que el periodista investigador es un periodista independiente, que indague por su cuenta y denuncie hechos socialmente significativos, cuando pretenda ocultar información. También que la independencia es uno de los principios sobre los cuales se forjó el periodismo moderno. Y por último, el estado de amenaza en el cual se encuentra sometido el periodismo de investigación ha generado un notable retraso en el mismo. Dicha condición debe ser superada para generar un fortalecimiento de su comunidad profesional y ejercer de manera libre y asertiva este oficio, por lo que se debe tener establecido unas condiciones dignas para ejercerlas. A modo de conclusión, podemos decir que el periodismo colombiano desde hace décadas se ha visto influenciado por la censura, prestándose a la instrumentalización de la información. El privilegio de comunicar en Colombia siempre ha estado asociado a la autoridad política, desde sus inicios con las estructuras coloniales de los españoles. Es decir, Colombia es un país árido en las libertades de prensa, expresión e información. Podemos ver cómo estos periodistas han sufrido con la censura. No obstante, han incidido a través del tiempo en la construcción del derecho a comunicar en el ámbito democrático colombiano. Gracias a todos por acompañarnos en este reencuentro. ¡Chao, chao!